Mis hermanos, que el Señor les bendiga en esta mañana. Quisiera que podamos ir en nuestras Biblias al libro de Jueces. Vamos a continuar con la serie de predicaciones que estamos teniendo en el libro de Jueces cada domingo. Y hoy vamos a desarrollar dos capítulos que nos corresponden, que es el capítulo 17 y el capítulo 18. Pero antes de poder entrar a lo que va a ser el sermón, quisiera que podamos leer uno de los versículos que está en el capítulo 17, que es el versículo 6. Jueces capítulo 17, versículo 6 dice: en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Vamos a orar, hermanos. Señor, te agradecemos por esta mañana y por este tiempo, Señor, que tú nos has permitido tener. Un tiempo, Señor, en el que te adoramos, Señor, a ti. Te damos la gloria y la honra, Señor, a través de los cánticos, Señor, y también aún a través de las ofrendas, Señor, que hemos venido a depositar. Reconocemos, Señor, de que tú eres un Dios grande y majestuoso, de que tú también, Señor, eres alguien que constantemente está al cuidado, Señor, de tus hijos. Y una manera en la que vemos, Señor, tu cuidado constante en nosotros es que tú nos has dado, Señor, tu palabra escrita. Ahí encontramos, Señor, tu voluntad, encontramos tus mandatos, Señor, encontramos todo lo que tú nos mandas, Señor, como hijos. Te ruego, Señor, que hoy tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes, Señor, ilumine nuestros corazones, Señor, y nos haga entender lo que tu palabra, Señor, hoy nos tiene en estos dos capítulos. Señor, te pido que seas tú quien vaya hablando, Señor, a cada corazón de mis hermanos, Señor, que tú también me asistas a mí para poder explicar y también dar aplicaciones, Señor, que sean fieles, Señor, a tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra escrita, por este tiempo en el que podemos leerla y podemos estudiarla. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En este capítulo 17, en el capítulo 18 que abarcar, en cierto sentido estamos entrando a una tercera y la última sección del libro, ¿no? El libro se divide en tres secciones. La anterior semana hemos terminado la segunda sección, que podríamos decir es el cuerpo de todo el libro, ¿no? Y en esta tercera sección, que es la última sección, vamos a ver en cierto sentido fotos instantáneas de lo que era la vida de Israel en la época de los jueces, ¿no? El libro de los jueces, como ustedes pueden ver en sus Biblias, es el séptimo libro de la Biblia, ¿no? Es un libro que cubre alrededor entre 200 a 400 años de la historia de Israel. Estos años que cubre el periodo del libro de los jueces viene posterior a lo que ha sido la conquista de Canaán, ¿no? Después de que el pueblo de Israel ha sido libertado y han sido llevados del cautiverio de Egipto y han ido hacia la tierra de Canaán, y entran a la tierra de Canaán para conquistar juntamente con Josué, podríamos decir, es de ahí de donde nace este libro de Jueces, ¿no? Si lo hablamos cronológicamente, y abarca entre 200 y 400 años hasta que el primer rey es puesto en Israel, ¿no? Hasta que Dios levanta a ese primer rey. Ahora, como hemos visto hasta el capítulo 16, el cuerpo principal, que era desde el capítulo 3, versículo 7 hasta el capítulo 16, hemos visto que ahí se describen ciclos, ¿no? Ciclos en los que la nación había pasado, ¿no? Ciclos repetitivos, podríamos decir. En estos ciclos habíamos visto que la nación se rebelaba en contra del Señor y luego el Señor les retribuía, ¿no? A consecuencia de su rebeldía les retribuía. El Señor, dice, levantaba a pueblos extranjeros que los oprimían. Posteriormente, en estos ciclos, o en este círculo, podríamos decir, o en esta espiral descendente, el Señor, a consecuencia del clamor del pueblo de Israel, levantaba libertadores, ¿no? Levantaba jueces, y así nuevamente el Señor los restauraba. Más o menos ese es el ciclo repetitivo que nosotros encontramos en la nación de Israel
en la época de los jueces. Y eso es lo que veíamos a partir del capítulo 3, versículo 7, hasta el capítulo 16. Si bien es cierto, hay algunos jueces en los que no encontramos todos esos matices, pero podríamos decir de manera general, el ciclo es repetitivo en el cuerpo amplio del libro de los jueces, ¿no? Así es desde Jueces capítulo 3, versículo 7 hasta el final del capítulo 16. En toda esta sección que hemos abarcado hasta la anterior semana, a eso se denomina el cuerpo del libro, ¿no? Aproximadamente transcurren 13 jueces. El último juez es Sansón. Y una cosa que notamos en este cuerpo del libro, podríamos decir, con cada ciclo que vemos en cada juez, vemos que hay una progresión general, pero esta progresión es una progresión hacia abajo, no es descendente. ¿Qué significa eso? Que cada vez, podríamos decir, en la historia de los jueces, la rebelión, mientras más avanzamos en los relatos, la rebelión es más intensa. La rebelión por parte del pueblo es más prolongada, ¿no? Igual podemos decir en esta progresión que es hacia abajo, podríamos decir, el arrepentimiento del pueblo cada vez es más superficial y su restauración dura menos tiempo. Parece que el pueblo de Israel, en esta historia de los jueces, cada vez se está sentando más en la mentalidad de olvidarse de Dios. Ahora, lo que encontramos en los últimos 5 capítulos, que comienzan a partir de este capítulo 17 que hoy vamos a abarcar, es la conclusión del libro, ¿no? Y está dividido en 2 secciones esta conclusión. La primera sección lo vamos a llevar hoy, es el capítulo 17 y capítulo 18, que nos va a mostrar 3 escenas de una historia, ¿no? Que es muy impactante. Y la segunda sección es a partir del capítulo 19 hasta el capítulo 21, que ya con esa historia se concluye el libro, ¿no? Y lo que nos muestra esta porción, esta conclusión, que son 5 capítulos, a partir del capítulo 17 al 21, en cierto sentido nos muestra un relato de cómo era la vida en la época de los jueces. ¿Qué quiere decir? Bueno, hay algo que tenemos que dejar en claro igual. En cierto sentido, en estos 5 capítulos que vamos a abarcar, que es la conclusión del libro, ya no vamos a mirar las historias de manera cronológica, sino qué es lo que está haciendo el autor en estos 5 capítulos. Está retrocediendo en el tiempo. ¿Y qué es lo que quiere hacer el autor? ¿Qué quiere mostrarnos en estos últimos 5 capítulos? Nos quiere mostrar una foto instantánea de las formas típicas en las que vivía el pueblo de Israel. Nos quiere decir cómo era la forma general en la que vivían el pueblo de Israel en este periodo de 200 a 400 años. Y lo que vemos en estos 5 capítulos son 2 fotos instantáneas. Y estas 2 fotos instantáneas de la forma de vida del pueblo de Israel no son fotos instantáneas muy bonitas, ¿no? No es una imagen muy bonita de la que nos muestra. Vemos personas que tienen el nombre de Dios en sus labios y sin embargo viven en la manera que ellos quieren. Vemos personas que no han rechazado por completo al Señor, pero simplemente le han minimizado, le han restado importancia al Señor, han restado importancia a sus mandatos, toman su nombre en sus labios, incluso ofrecen cierto tipo de adoración hacia Él. Pero cuando comparamos lo que Dios les manda en su palabra, lo que Dios nos manda en su palabra, y comparamos la forma en la que ellos viven, podemos ver y discernir que la religión que ellos tienen, la adoración que ellos tienen, es una adoración doméstica, es una religión casera. Esta mañana, una religión casera. ¿Pero por qué una religión casera? Cuando nosotros en familia nos reunimos en ciertas fechas, en mi casa, con todos los familiares. Yo tengo un cuñado que en ciertas ocasiones él hace este comentario, él dice, ninguna comida es comida sin arroz, ¿no? Este cuñado es capaz de comer la sarta con arroz y cualquier tipo de comida con arroz. Entonces su frase es, ninguna comida es comida si no tiene arroz. A eso me refiero con lo doméstico, ¿no? Nosotros en nuestros hogares hacemos ciertos tipos de elecciones en cuanto a la comida, así como mi cuñado.
Él no puede comer ninguna comida si es que no hay arroz. Eso sí es comida. Pero en cuanto a los aspectos espirituales y los aspectos de adoración y los aspectos litúrgicos y los aspectos religiosos, podríamos decir, una religión doméstica o una adoración doméstica y casera es un peligro. Es un peligro. Y lo que nos muestra esta instantánea en estos dos capítulos es que este pueblo que tenía en sus labios el nombre del Señor, pero que vivían de una manera muy distinta, ellos tenían una religión doméstica o casera. Es decir, ellos basaban su religión, sus creencias, su adoración, basaban en cosas que sabían acerca de Dios, basaban en cosas que Dios mismo les había mandado, pero también basaban esas cosas simplemente con las preferencias que ellos tenían. Tomaban los mandatos del Señor por un lado, pero también ellos tenían ciertas preferencias y lo tomaban y lo mezclaban. Por eso decimos que la religión de la gente de esta época era una religión casera, era una religión doméstica. Ellos tomaban sus preferencias y lo mezclaban con los mandatos del Señor. Y eso es lo que nos muestra este instantáneo en estos capítulos. En cierto sentido, miramos los mandamientos de Dios por un lado, miramos sus vidas de estas personas y nos damos cuenta que tomaron algo que Dios les había dicho, pero además ellos le agregaron sus propios deseos a estos mandatos que Dios les había dado. Ellos pensaban en su mentalidad, en esta religión casera y doméstica que tenían, que aquello que hacían era algo bueno y correcto. Han creado una religión, una adoración que se adapta bastante bien a su estilo de vida. El tema que transcurre a través de estos dos capítulos es que la religión casera es engañosa y es mortal. La religión casera es engañosa y es mortal. Las 3 escenas que encontramos en estos dos capítulos, 3 escenas tal vez separadas, apuntan a este punto general. La religión casera es engañosa y es mortal. Puede que estas 3 escenas, cuando lo vayamos leyendo, no parezcan que cuentan muchas cosas acerca de la historia, pero cuando las examinamos más de cerca, muestran que la religión casera es engañosa y destructiva. Y eso, hermanos, eso es cierto cuando se encuentra en una persona individual. Es decir, cuando una persona tiene ese tipo de religión, ese tipo de adoración de manera individual, o también cuando una iglesia adopta este tipo de religión casera. La religión casera es engañosa y destructiva. Ya entrando a nuestros versículos de este sermón, podemos dividir el sermón en 3 puntos, ¿no? Y en primer lugar, o vemos 3 escenas más bien en estos 2 capítulos, ¿no? Y la primera escena que vemos es la entrada en escena de Micaías, o Micaía, los primeros 6 versículos. Y quisiera leer lo que ahí dice la palabra del Señor en estos 6 versículos. Dice Jueces 17, 1 al 6. Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre: los 1100 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero, está en mi poder, yo lo tomé. Entonces la madre dijo: bendito seas de Jehová, hijo mío. Y él devolvió los 1100 siclos de plata a su madre. Y su madre dijo: en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre. Y tomó su madre 200 siclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Y este hombre Micaía tuvo casa de dioses, e hizo efod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. La conversación con la que inicia este relato en el capítulo 17, entre este hombre que se llama Micaía y su madre, en cierto sentido, marcan el ritmo de la historia que nos va a narrar
el autor en este capítulo, ¿no? Vemos en el versículo 2 que Micaía comienza confesando a su madre lo que había hecho, ¿no? Y esta confesión que encontramos de Micaía marca los antecedentes de lo que estaba sucediendo, ¿no? Todo empieza, dice, con un botín de plata, con 1100 siclos de plata. La madre de Micaía guardaba ese dinero y esa plata había sido hurtada. Y la madre dice que había pronunciado una maldición en contra del ladrón desconocido. Y Micaía, lo más seguro que nos muestra el versículo 2, es que había escuchado esa maldición, ¿no? Y por esa razón, él había confesado su culpa. Devolvió entonces todo lo que había sustraído. Y todo eso nos informa solamente el versículo 2, ¿no? Nos muestra esos antecedentes de lo que estaba sucediendo. Ahora, ¿qué también nos dice este relato de estos 6 versículos? Nos muestra la respuesta de la madre, ¿no? La madre responde de manera aliviada y perdona también inmediatamente a su hijo. Pero no solamente lo perdona, reacciona con una bendición de parte del Señor para un hijo que para ella, entre comillas, estaba arrepentido. Todo esto, hermanos y hermanas, parece algo conmovedor, ¿no? Vemos a un hijo que aparentemente está arrepentido, pero en cierto sentido también era algo muy común. Si nosotros nos vamos más atrás en la historia, inclusive más adelante, vamos a ver que muchos de los patriarcas pronunciaban bendiciones para sus hijos, ¿no? Lo vemos en Abraham, lo vemos en Moisés, lo vemos en Jacob, vemos en varios personajes de la historia que pronunciaban bendiciones a sus hijos. Pero ¿a qué punto me estoy yendo con esto? Lo que vemos en estos primeros versículos, vemos que esta sociedad era una sociedad en la que en cierto sentido Dios era real para ellos. ¿Por qué? Porque su nombre era levantado de forma espontánea y natural en los labios del pueblo. Y eso es lo que vemos en la bendición que es pronunciada. Dios, en cierto sentido para ellos, sigue ahí presente, es real. Su nombre es levantado de manera natural por los labios del pueblo. Y eso es lo que vemos en la madre de este hombre Micaía. Sin embargo, con eso no estamos avalando lo que está haciendo esta mujer y este hombre, ¿no? El autor, en estos versículos, en estos primeros 6 versículos, aunque explícitamente no nos dice que Micaía realmente estaba arrepentido, él está dejando bien en claro que arrepentido no era el calificativo que se le debía dar a este Micaía. Seguramente la madre, como hemos visto la reacción que ella había tenido, tal vez iba a hacer investigaciones, ¿no?, de lo que había sucedido. Tal vez iba a buscar al ladrón, ¿no? Y tal vez eso no iba a funcionar con mucho éxito. ¿Y qué es lo que hace la madre? La madre pronuncia una maldición que es escuchada por Micaía. Y esta maldición que la madre pronuncia en contra del ladrón, en cierto sentido vemos que a Micaía le pone completamente turbado, ¿no? Está tan turbado que él es capaz de ir y confesar su delito con la esperanza de librarse de las consecuencias de la maldición que su madre ha pronunciado. ¿Cuál es el resultado? Él es perdonado en el nombre del Señor. Nuevamente, reitero, el Señor ha sido nuevamente, oportunamente pronunciado, su nombre es invocado. Y eso es lo que a ellos realmente les importa. Que el nombre de Dios siga en sus labios. La madre está muy contenta, ha recuperado la plata. ¿Y qué es lo que hace ella? No ofrece endudárselo al Señor. Otro gesto que podríamos decir es otro gesto positivo, ¿no? Un gesto apropiado. Pero ¿qué es lo que encontramos también en la reacción de esta madre? Vemos que su concepto de la consagración es realmente extraño, ¿no? ¿Cómo dedica la madre esta plata, ¿no? Ella dice, dedico la plata de mi mano al Señor para hacer una imagen tallada y una de fundición. Les decía, hermanos, cuando nosotros comparamos los mandatos y comparamos la palabra del Señor con la forma de vida de estas personas, nos damos cuenta que algo no anda bien. Algo no está bien. Efectivamente, estas personas están tomando parte de los mandatos del Señor,
cosas que el Señor mismo les ha ordenado, pero al mismo tiempo están tomando cosas que para ellos les parecen buenos y correctos. Y eso es lo que vemos en la reacción de la madre. Su concepto de consagración es realmente extraño, de tal manera que ella dice: dedico esta plata de mi mano, esta plata que yo he recuperado, lo dedico al Señor para hacer una imagen tallada y una de fundición. Eso debería dejarnos con la boca abierta. Porque efectivamente las personas de este tiempo conocían los mandatos del Señor. Conocían los mandatos que habían sido grabados por el dedo del Señor en piedra. ¿Cuál es el segundo mandato? No te harás imagen. Claramente vemos que esta mujer que tiene a Dios en sus labios está yendo en violación de un segundo mandamiento. Esta imagen tallada, este dinero que ha sido dedicado y esta imagen que ha sido creada, pasa a ocupar un lugar preferente en el santuario de Micaía, en su hogar. Este hombre Micaía tenía un santuario, ¿no? Ahí él no solamente tenía un santuario, tenía utensilios, había un efod, habían terafines, dice que terafines que eran diosesillos domésticos. No solamente había terafines, no solamente había un efod, sino también dice que había un sacerdote. Ya que no tenía él un sacerdote levita disponible, dice que estos versículos nos dicen que este hombre Micaía hizo que uno de sus hijos fuera el sacerdote, no que oficiara todo este tipo de adoración. ¿Qué notamos en este tipo de reacción de Micaías y la de su madre? Vemos que Dios está en sus labios, no solamente en sus labios, en cierto modo, hasta cierto punto, vemos que también lo llevan en sus acciones. Para Micaía, lo más importante era actuar como era debido, pero en su propio criterio. Y eso es lo que vemos en estos detalles. Micaía dice: yo debo tener un santuario. Pero este santuario no tiene que ser también dirigido por un sacerdote, porque Dios lo ha ordenado así. Pero en su criterio él pone un sacerdote que es su propio hijo, que Dios no lo había establecido así. Este problema que encontramos en esta primera escena, que nos presenta hasta el versículo 6, el versículo 6 nos muestra la razón de lo que estaba aconteciendo en estos tiempos, ¿no? Versículo 6 dice: en aquellos días no había rey en Israel. Todos hacían lo que bien les parecía. No había rey en Israel en ese entonces. No había un rey que dijera qué era lo que estaba permitido y qué era aquello que era indebido. Y vemos que la gente, Micaía, y la gente que este instantáneo nos trata de mostrar, era gente que no había aprendido a sujetarse y a buscar la verdad, la verdadera autoridad, que es la palabra del Señor. Eso es lo que nos muestra esta primera escena. En segundo lugar, vemos una segunda escena, la entrada en escena del levita. A partir del versículo 7 hasta el versículo 13, quisiera leer lo que dice estos versículos. Y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a la casa de Micaía. Y Micaía le dijo: ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió: soy de Belén de Judá, y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía le dijo: quédate en mi casa y serás para mi padre y sacerdote, y yo te daré 10 siclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Agradó pues al levita morar con aquel hombre, y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaía consagró al levita, y aquel joven le servía de sacerdote, y permaneció en la casa de Micaía. Y Micaía dijo: ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. Si nosotros vamos al final del capítulo 18, vamos a encontrar que el nombre de este segundo personaje que entra en la escena de levita es Jonathan, ¿no? El versículo 30 del capítulo 18 nos muestra eso. Pero
al entrar a esta escena, podríamos decir, al empezar esta escena, lo importante no es tanto el nombre de este levita que se llama Jonathan, ¿no? Sino lo importante es la función que él cumplía. Nos dice de este levita, el pasaje, que este hombre había partido de Belén, ¿no? En busca de un lugar. Él quería servir por un tiempo en algún lugar, y quería residir en algún lugar, ¿no? Y él llega a este lugar montañoso de Efraín. Al parecer él no tenía la intención de quedarse allí, ¿no? Pero al final se encuentra con Micaía. ¿Y qué es lo que hace Micaía? Micaía, viendo que el puesto de sacerdote estaba todavía en cierto sentido, entre comillas, vacante, porque su hijo no era un levita, él le ofrece trabajo a este levita, ¿no? Le ofrece el trabajo para ser sacerdote. Este levita que andaba en cierto sentido buscando empleo, finalmente encuentra lo que él deseaba. Él es contratado, podríamos decir, por Micaía. En cierto sentido les decía, hermanos, que el puesto no estaba de todo libre, ¿no? El hijo de Micaía había estado fungiendo la tarea de sacerdote. Pero ahora posiblemente Micaía, al ver que es más apropiado tener un levita como sacerdote, seguramente le dijo a su hijo: gracias por todo este tiempo que tú has sido el sacerdote de nuestra casa, puedes ir y realizar las labores de cuidar el ganado ahora, ¿no? Algo que podemos subrayar en esta parte, hermanos, del relato, es que para toda esta gente, incluyendo a Micaía, lo importante era que las cosas fueran hechas de manera correcta, pero en su propio criterio. Eso es lo que estamos viendo en cada una de estas escenas. Lo importante para la gente de esta época era hacer las cosas de manera correcta, pero a su propio criterio. Es lo que veíamos anteriormente en la introducción. Tomar cosas de los mandatos del Señor, pero también tomar mis preferencias y mezclarlos. Y eso es lo que vemos en Micaía. Micaía había levantado un santuario. Ahora contaba con su propio sacerdote. Al principio Micaía había actuado lo que a sus ojos le parecía bien. Había nombrado a uno de sus hijos para el puesto. Pero la noción de un sacerdote efraimita era algo incorrecto. Y ahora ve que en cierto sentido le llega del cielo como lluvia, como un regalo le cae un sacerdote levita, y él decide tomar esta opción y dice: eso es más apropiado. Realmente Micaía veía en este levita como si hubiera caído un regalo del cielo. Y él dice: ahora sé que el Señor me prosperará. El primer sacerdote nombrado había estado bien en su momento para Micaía, su propio hijo, pero ahora estaba contando con una persona que realmente era idónea para el cargo, un levita. Vemos en estos versículos de esta segunda escena que tanto Micaía y Jonathan, el levita, habían firmado un contrato, ¿no? Un contrato que beneficiaba a ambos. Jonathan, el levita, iba a ocupar un puesto de prestigio, iba a tener un salario fijo, iba a tener vestimenta gratuita, en cierto sentido iba a tener estabilidad, iba a tener inclusive el trato cálido de un hogar, ¿no? Y Micaía, por el otro lado, que también era beneficiado, podríamos decir, había conseguido la garantía de una bendición por parte del Señor, entre comillas, ¿no? Por eso él dice esa frase: ahora sé que el Señor me va a prosperar. Vemos en estas personas que ambos están buscando su propio beneficio, ¿no? Y en cierto sentido lo están consiguiendo hasta cierto punto. Esas eran las marcas que en cierto sentido se mostraba en la época de ese entonces de los jueces, ¿no? El problema aquí, hermanos, era que las personas de las que nos relata el libro de los jueces, y esta instantánea de estas personas en particular, es que ellos no estaban capacitados para ver más allá del horizonte, ¿no? Ellos no estaban capacitados para discernir entre lo que era permitido y lo que no era, y lo que era indebido, ¿no? Una vez más, ya para iniciar el capítulo 18, nos muestra nuevamente el problema. ¿Cuál era el problema de por qué la gente vivía de esa manera? Y el primer versículo del capítulo 18 dice: en aquellos días no había rey. No había un rey.
no había rey. Posiblemente, tal vez un rey como Josías, tal vez hubiera puesto orden en estas irregularidades, ¿no? Pero no había rey. Aún así, tal vez hasta cierto punto vemos un aspecto positivo, ¿no? Al mismo tiempo es un aspecto negativo, es un aspecto engañoso en realidad. Vemos a Micaía y a la gente que está dispuesto a cumplir con los requisitos y observancias del culto, aunque ellos no lo entendían. La tercera escena que encontramos aquí es la entrada en escena de los danitas. Todo el capítulo 18 nos habla acerca de eso. Quisiera leer los primeros 14 versículos. Dice el capítulo 18: en aquellos días no había rey en Israel. En aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. Y los hijos de Dan enviaron de su tribu 5 hombres, de entre ellos hombres valientes de Sora y Estaol, para que reconociesen y explorasen bien la tierra, y les dijeron: id y reconoced la tierra. Estos vinieron al monte de Efraín hasta la casa de Micaía, y allí posaron. Cuando estaba cerca de la casa de Micaía, reconocieron la voz del joven levita, y llegando allá le dijeron: ¿quién te ha traído acá? ¿Y qué haces aquí? ¿Y qué tienes tú por aquí? Él les respondió: de esta y de esta manera ha hecho conmigo Micaía, y me ha tomado para que sea su sacerdote. Y ellos le dijeron: pregunta pues ahora a Dios, para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos. Y el sacerdote le respondió: id en paz delante de Jehová está vuestro camino en que andáis. Entonces aquellos 5 hombres salieron y vinieron a Lais, y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, ocioso y confiado, conforme a la costumbre de los de Sidón, sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa alguna. Ni había quien poseyese el reino, y estaban lejos de los sidonios, y no tenían negocios con nadie. Volviendo pues ellos a sus hermanos en Sora y Estaol, sus hermanos les dijeron: ¿qué hay? Y ellos respondieron: levantaos, subamos contra ellos, porque nosotros hemos explorado la región y hemos visto que es muy buena. ¿Y vosotros no haréis nada? No seáis perezosos en poneros en marcha para ir a tomar posesión de la tierra. Cuando vayáis, llegaréis a un pueblo confiado y a una tierra muy espaciosa, pues Dios la ha entregado en vuestras manos, lugar donde no hay falta cosa alguna que haya en la tierra. Entonces salieron de allí de Sora y de Estaol 600 hombres de la familia de Dan, armados de armas de guerra. Fueron y acamparon en Kiriat Jearim, en Judá, por lo cual llamaron a aquel lugar el campamento de Dan. Hasta hoy está al occidente de Kiriat Jearim, y de allí pasaron al monte de Efraín y vinieron hasta la casa de Micaía. Entonces aquellos 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra de Lais dijeron a sus hermanas: ¿no sabéis que en estas casas hay efod y terafines y una imagen de talla y una de fundición? Mirad por tanto lo que habéis de hacer. En estos versículos, hasta el final del capítulo 18, vemos que entran en escena los danitas, ¿no? Ahora, la migración de los danitas desde el sur hasta el lugar donde ellos quieren permanecer permanentemente, que es el norte, en cierto sentido nos va a mostrar la siguiente escena, ¿no? Y cómo esta tercera escena está muy conectada con Micaía, está muy conectada con su santuario, con la plata que había sido atesorada por su madre, que está en la escena 1. Pero también esta tercera escena está relacionada con Jonathan el levita, el sacerdote, que había sido contratado por Micaía, que está en la escena 2. Estas 3 escenas están muy inseparables, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver en esta tercera escena. Lo que sucede en esta tercera escena tiene su origen, podemos decir, en el pasado. La tribu de Dan no tenía posesión, nos dice, no tenía herencia, no había recibido parte del terreno que le corresponde en esta tierra prometida, ¿no? El pueblo de Israel ya había habitado, ya habían muchas tribus habían poseído la tierra, la habían conquistado, ¿no? Sin embargo, con Dan, podríamos decir, no era lo mismo.
Dan se había quedado al final de la lista. Si nos vamos al primer capítulo del libro de Jueces, en el versículo 34, vemos que ellos no habían podido conquistar, ¿no? Vemos en esa primera introducción cómo todas las tribus iban conquistando su territorio, parcialmente. No lo habían hecho completamente. Pero con Dan no era así. Ellos no habían podido conquistar. Pero ahora, en esta historia, vemos a la tribu de Dan que ella decide tomar cartas en el asunto. Ellos dicen, no puede seguir siendo así. Por eso los vemos que ellos migran del sur hacia el norte. Ellos quieren una tierra para poder poseerla. Este capítulo 18 está dividido en 2 jornadas, ¿no? Los danitas van a hacer 2 jornadas para poder conquistar o poder tener la tierra en posesión, ¿no? Su primera jornada es una exploración del terreno. Ellos envían, y es los versículos que hemos leído, dice que envían 5 espías, ¿no? Una segunda jornada es la expedición militar. Después de enviar 5 espías y de que estos espías han visto que es posible, es factible poder conquistar la tierra, dice que hay una segunda jornada. Es la expedición militar. 600 hombres, ¿no? 600 soldados se dirigen para realizar esta tarea de conquista. Ahora, ¿cómo vemos que se desarrolla esta escena? Versículo 2 nos dice que los hijos de Dan, que eran hombres valientes, van a reconocer la tierra y van a explorarla, ¿no? El versículo 2. Estos 5 hombres tienen la tarea, podríamos decir, la tarea primordial de explorar la tierra, ¿no? Ellos, mientras están yendo a realizar esta tarea, se topan con la casa de Micaía. Ahí se encuentran con el levita y lo reconocen, probablemente por el acento que tenía este hombre, que era muy distinto a los de los efraimitas, ¿no? Y allí estos espías le preguntan al levita qué es lo que está haciendo ahí. Pero no solamente eso, el levita les responde que él ha sido contratado, sino también estos danitas, estos espías le preguntan al levita y le dicen, la tarea que nosotros vamos a hacer de conquistar el territorio cananeo, ¿va a salir bien? ¿Puedes consultar eso al Señor? ¿Y qué es lo que responde este hombre Jonathan, este levita? Él les responde, todo va a marchar favorable, todo les va a salir bien. El Señor va a supervisar esta expedición, les dice. ¿Qué podemos ver en esta actitud también de los danitas? Estos espías danitas querían que se les asegurase que la tarea emprendida de hacerse con parte del terreno cananita era algo que era absolutamente correcto, que era una tarea que el Señor mismo iba a aprobar. Y eso es lo que ellos están buscando al preguntar al levita si esta tarea iba a salir bien. Hermanos y hermanas, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Estamos viendo que los danitas querían a toda costa aquello que para ellos en su mente era algo correcto, ¿no? Consultar al Señor si realmente esto iba a salir bien. Sin embargo, podríamos decir que en su motivación de hacer las cosas bien, también eso está manchado con lo mismo que veíamos en Micaías, ¿no? Ellos tienen en sus labios a Dios. Sin embargo, varias de las actitudes de ellos van en contra de esos mandatos del Señor. Este relato que hemos leído nos dice que estos hombres llegaron a Lais, vieron al pueblo, dice que estaba en Lais. Ahí dice el versículo 7 y el versículo 10 que cuando ellos llegaron y vieron lo que había en este pueblo de Lais, dice que ahí no faltaba nada, ¿no? Sobre la tierra, había todo. Y ellos decían, este lugar es un lugar donde sí podemos habitar, donde sí vamos a poder vivir felices, porque no falta nada. A su regreso de la exploración, la historia nos dice que ellos incitaron a sus compañeros y les dijeron, subamos contra ellos, vamos contra ellos y tomemos la tierra. Para estos espías esta tierra era algo bueno, ¿no? Y para estos espías también Dios les iba a entregar esta tierra. Con todo esto, las tropas danitas emprenden la marcha por segunda vez. Y esta es la segunda jornada, ¿no? Vemos ahora 600 hombres que van a ir hacia Lais a conquistarla. En esta segunda expedición que nosotros encontramos, en esta segunda jornada, ellos también se detienen
frente a la casa de Micaía. Los 5 espías les dicen que esperen ahí, ¿no? Ellos ya habían estado ahí con anterioridad. Y ahora podemos ver qué es lo que sucede a partir del versículo 15 al versículo 26, cuando en esta segunda jornada todos estos hombres se detienen ahí. Dice el versículo 15 en adelante: cuando llegaron allá y vinieron a la casa del joven levita, en casa de Micaía, y le preguntaron cómo estaba. Y los 600 hombres que eran de los hijos de Dan estaban armados de sus armas de guerra a la entrada de la puerta. Y subiendo los cinco hombres que habían ido a reconocer la tierra, entraron allá y tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición, mientras estaba el sacerdote a la entrada de la puerta con los 600 hombres armados de armas de guerra. Entrando pues aquellos en la casa de Micaía, tomaron la imagen de talla de efod, los terafines, la imagen de fundición, y el sacerdote les dijo: ¿qué hacéis vosotros? Y ellos le respondieron: calla, pon la mano sobre tu boca y vente con nosotros para que seas nuestro padre y sacerdote. ¿Es mejor que seas tú sacerdote en casa de un solo hombre que de la tribu y familia de Israel? Y se alegró el corazón del sacerdote, el cual tomó el efod y los terafines y la imagen y se fue en medio del pueblo. Y ellos se volvieron y partieron y pusieron los niños y el ganado y el bagaje por delante. Cuando ya se había alejado de la casa de Micaía, los hombres que habitaban en la casa cercana a la casa de Micaía se juntaron y siguieron a los hijos de Dan. Y dando voces a los de Dan, estos volvieron sus rostros y dijeron a Micaía: ¿qué tienes, que has juntado gente? Él respondió: tomasteis mis dioses que yo hice, y al sacerdote y os vais. ¿Qué más me queda? ¿Por qué pues me preguntáis qué me pasa? Y los hijos de Dan le dijeron: no des voces tras nosotros, no sea que los de ánimo colérico os acometan y pierdas también tu vida y la vida de los tuyos. Y prosiguieron los hijos de Dan su camino, y Micaía, viendo que eran más fuertes que él, volvió y regresó a su casa. ¿Qué es lo que ves en esta parte, en esta segunda expedición, y lo que ahora vemos conectada la historia de Micaía con estos hombres danitas? Tal vez puedes sentir en cierto modo pena por Micaía, ¿no? Le han robado su santuario, le han quitado todo lo que él tenía para adorar a Dios, entre comillas. Pero si sientes pena por Micaía, tienes que recordar que él empezó esta historia robándole a su madre. Le robó la plata. ¿Qué podemos decir de Levita en esta parte, en esta sección de la historia? Vemos que en realidad el levita era un hombre que servía al mejor postor. No tiene ningún cuidado en abandonar a su patrón que le ha contratado cuando ve que le ha llegado una mejor oferta, ¿no? ¿Qué podemos decir de los hombres de Dan? Eran bravucones. A ellos solamente les importaba su ganancia. Y al final, en cierto sentido, ellos consiguen no solamente un terreno para su tribu, sino además ya tienen su propio sacerdote. Tienen además los utensilios que han robado. Y este relato de Jueces concluye en los versículos 27 al 31 diciendo: y ellos, llevando las cosas que había hecho Micaía, juntamente con el sacerdote que tenía, llegaron a Lais, al pueblo tranquilo y confiado, y los hirieron a filo de espada y quemaron la ciudad. Y no hubo quien los defendiese, porque estaban lejos de Sidón y no tenían negocios con nadie. Y la ciudad estaba en el valle que hay junto a Bet-Rehob. Luego reedificaron la ciudad y habitaron en ella, y llamaron el nombre de aquella ciudad Dan, conforme al nombre de Dan su padre, hijo de Israel, bien que antes se llamaba la ciudad de Lais. Y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla. Y Jonathan, hijo de Gerson, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Micaía había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. A mí me llama mucho la atención cómo concluye este relato, ¿no?
El versículo 31 dice: levantaron pues para sí la imagen de talla que Micaía había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Había un lugar que Dios había determinado donde se debía llevar a cabo la adoración. Eso fue no solamente en la época de los jueces, también en el tiempo de la monarquía. Dios había establecido un lugar donde el pueblo debía llevar a cabo la adoración. ¿Saben? Este último versículo me muestra que a pesar de que estas personas tenían en sus labios el nombre de Dios, sus corazones estaban lejos de Dios. Así como ellos habían establecido un lugar de adoración juntamente con su propio sacerdote y sus utensilios litúrgicos, vemos que el lugar verdadero de adoración estaba en otro lugar. Así como sus corazones estaban lejos del Señor, a pesar de que su boca pronunciaba el nombre del Señor en cada acontecimiento. Eso es lo que nos enseña esta historia. Ellos buscaban procedimientos correctos, en cierta medida. Estos personajes de las 3 escenas, vemos en su comportamiento qué es lo que sucedía en la nación. Ellos tomaban muy a la ligera las cuestiones importantes que el Señor les había ordenado. En esta historia nosotros vemos cuál era el genuino carácter del pueblo israelita en ese entonces, con toda su crudeza y toda su frialdad. Pero ¿qué es lo que también aprendemos, mis hermanos, en este relato? Vemos que en la época de los jueces las personas hacían lo que les parecía correcto a sus propios ojos. El tipo de religión casera que ellos tenían, que ellos habían adoptado, había surgido del alejamiento de la palabra de Dios. Y eso es evidente cuando vemos lo que está escrito, lo que Dios les había mandado. Y cuando comparamos cómo es la manera en la que ellos vivían. Su religión casera era consecuencia del alejamiento de la palabra de Dios. Sus vidas no reflejaban lo que muchas veces sus bocas pronunciaban y lo que Dios mismo había mandado. El Señor les dio la ley a este pueblo y les dijo que tenían que adherirse cuidadosamente a todo lo que Dios les había mandado. Inclusive cuando vemos el relato en Josué, cuando las personas están entrando, el pueblo está entrando a la tierra prometida, Josué les dice esto en Josué capítulo 1, versículo 7. Él les dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés, que Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Era algo que el pueblo de Israel en la época de los jueces había escuchado. Sin embargo, sus vidas vivían lejos de eso. Vemos a Micaías, vemos a su madre, vemos como expresión de devoción a Dios, ellos simplemente dedican a ser un ídolo de Dios. Funden una imagen, violando el segundo mandamiento, algo que ellos sabían que estaba en la ley del Señor. ¿Qué podemos decir del sacerdocio de este Jonatán? El sacerdocio había sido instituido por el Señor para ser llevado a cabo con muchas regulaciones estrictas, pero encontramos en esta historia personas que están tomando las cosas a la ligera, y a una levita que se está prestando para eso. También podemos decir del territorio que Dan estaba buscando. El Señor mismo había distribuido el territorio a cada tribu. No solamente les había distribuido, el Señor mismo les había ordenado de tomar posesión de su territorio que Él mismo les había distribuido. Pero nos encontramos en este relato con una tribu que está violando lo que el Señor mismo les había dicho. Y están emprendiendo de ir en pos de un territorio que no les corresponde. La religión casera surge de un alejamiento de la palabra de Dios. Cuando nosotros, hermanos y hermanas, tomamos algunas de las cosas de la palabra de Dios que nos favorecen, pero aquellas que nos confrontan y no nos gustan obedecerlas, simplemente las dejamos a un lado y las dejamos para un segundo plano. Eso es la religión casera y ese es el peligro que nos muestra este relato. Es tiempo, hermanos y hermanas,
si es que estamos yendo detrás del ejemplo de Israel de los tiempos de los jueces, que nos arrepintamos. Es tiempo de que nos arrepintamos, ya que el Señor da fuertes advertencias en cuanto a tener una devoción a medias y adoptar una religión casera. El Señor da fuertes advertencias, mis hermanos. Si recordamos aquellas palabras de nuestro Señor Jesús en el libro de Apocalipsis, cuando Él pronuncia esas predicaciones, ese mensaje a las iglesias, y nos vamos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 18, donde está el mensaje a la iglesia de Tiatira. Ahí Jesús les dice a esta iglesia, dice, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego, y cuyos pies son semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, tu amor, conozco tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Vemos en estos versículos que Jesús realmente los está elogiando. Versículo 20. Pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para arrepentirse, y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Mira, la postraré en cama, y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos mataré con pestilencia, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones. Yo os daré a cada uno según vuestras obras. ¿Qué vemos en estas palabras del Señor Jesús para esta iglesia? Aparentemente esta iglesia tenía cosas que lo hacían de manera correcta. El versículo 19 nos dice que tenían obras de amor, de fe, de servicio y perseverancia, pero ellos toleraban a una mujer inmoral. Así esta iglesia, en cierto sentido, tomaba una parte que era elogiable. Mostraban amor, mostraban fe, mostraban servicio, pero dejaban a un lado la parte que hablaba de la pureza de la iglesia, al tolerar a esta mujer que ocupaba un lugar prominente entre ellos. ¿Qué cosas son aquellas en las que tu vida no está yendo acorde a la palabra de Dios? ¿En qué cosas tú has tomado parte de los mandatos del Señor, parte de su consejo, pero al mismo tiempo estás tomando aquello que a ti te conviene? ¿Qué cosas de la palabra del Señor simplemente dices, creo que esto no va conmigo y simplemente lo voy a dejar ahí? Hermano y hermana, ¿qué son aquellos aspectos en los cuales no te has postrado delante del Señor y le has dicho, Señor, perdóname, porque he tratado de acomodar tus mandatos, inclusive tu propio evangelio, a mi simple opinión y mis preferencias? ¿Qué son aquellos pecados que aún no muestran que el Señor Jesús es el Señor de tu vida? Quizás aún estás tratando de vivir de manera en la que crees que puedes ganarte el favor de Dios, pero recuerda que la palabra nos dice que aún nuestras mejores obras son como trapo de inmundicia. El libro de Jueces nos marca y nos muestra que había un problema por lo que que era la raíz por lo que estaba sucediendo todo eso en aquel entonces. Y en aquel tiempo no había rey y cada cual hacía lo que bien le parecía. Si tú no te has humillado, si tú no te has rendido por completo al Señor, si bien tal vez estás recién asistiendo a una iglesia o a la iglesia, quizás tú ya eres un cristiano de muchos años, inclusive si hablamos de las historias que estamos relatando en el libro de Jueces, tú ya te lo sabes de memoria. Recuerda esto: la religión casera, la religión doméstica, la devoción a medias, donde tomamos solamente una parte de la palabra de Dios y la adaptamos a nuestro propio criterio y a nuestra propia opinión, es un mal y es un peligro muy grave de la cual nos debemos arrepentir. Un día el Señor, Él lo ha prometido, Él va a juzgar a los vivos y a los muertos. En ese día nos dice el Sermón del Monte que habrá muchos de las iglesias donde el Señor les dirá, nunca los conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hermanos y hermanas,
Si tú, igual amigo, que no conoces al Señor, hoy es el tiempo en que debes rendirte ante el Señor. Debes aferrarte a Cristo en fe, pedir que Él sea tu Salvador, pero no solamente que Él sea tu Salvador, que Él también sea tu Señor. Que Dios nos conceda a todos esta gracia, hermanos. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por esta mañana y por este tiempo, Señor, que nos permite, Señor, meditar en tu palabra, que nos confronta, Señor, con esta imagen, Señor, que es tan real, Señor, en nuestra sociedad, que es tan real no solamente en la época de los jueces, que hasta tal vez peligrosamente podría ser una realidad en nuestra propia vida. Señor, nos acercamos pidiéndote perdón, porque sabemos que en todos los aspectos, Señor, de lo que tú nos mandas, no solamente en conocimiento, sino de manera práctica, Señor, no lo tomamos. Muchas veces nos quejamos, o muchas veces queremos hacernos de la vista larga, y no queremos tomarlo como algo importante. Perdónanos, Señor, porque hemos declarado muchas veces con nuestra boca de que tú eres nuestro Salvador y nuestro Señor, pero no siempre lo hemos mostrado en nuestra propia vida. Te ruego, Señor, especialmente por las almas, Señor, de nuestra iglesia, para que tú, Señor, a través de tu palabra, Señor, a través de tus promesas y también tus advertencias, Señor, tú vayas, Señor, formando en nosotros un carácter que te tema, que te respete, que te ame, Señor, y que busque hacer también tu voluntad, Padre. Te ruego por la iglesia, Señor, para que tu Espíritu Santo esté en ellos cada vez transformando, Señor, y formando en ellos el carácter de Cristo. Te ruego, Señor, que aquellos que están viviendo, Señor, tal vez alejados de ti, tal vez no quieren, Señor, escuchar todo lo que tú nos dices, Señor, en tu palabra. Te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo los convenza de pecado, Señor. Y también les ayude, Señor, les asista, Señor, para que ellos puedan arrepentirse y acercarse al Evangelio, acercarse a Cristo, Señor, y entregar sus vidas a ti. Gracias, Señor, por esta mañana que tú nos has dado. Gracias por tu palabra, Señor, que es tan perfecta, Señor. Gracias por tu palabra que nos exhorta, pero al mismo tiempo, Señor, cuando a veces nos vemos exhortados, Señor, estamos confrontados, al mismo tiempo también nos recuerda, Señor, el Evangelio. Gracias porque aún estamos en un tiempo en el que constantemente podemos correr a la cruz, Señor, y arrepentirnos de nuestros pecados. Podemos confesártelo y podemos estar seguros de que tú nos vas a perdonar. Gracias por este tiempo que tú nos has dado de la predicación de tu palabra. Y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.